Ya contamos en nuestro estudio con nuestro próximo invitado, Gabriel Salvia. Gabriel es el presidente del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, director del programa Puente Democrático, es editor de Análisis Latino, un portal del programa Análisis Político de Cadal, es periodista itinerante y activista pro derechos humanos, y en 2015 fue detenido inmediatamente que aterrizó, esto es un dato interesante para el tema que vamos a tratar ahora, en el aeropuerto José Martí de la ciudad de La Habana, y fue expulsado por orden de los organismos de seguridad del Estado en un vuelo hacia El Salvador para participar después del segundo Foro Democrático. Gabriel, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Álvaro, un placer estar aquí. Bueno, Gabriel, si bien el trabajo de Cadal en materia de investigación, de difusión y de concientización en materia de derechos humanos es muy amplio, sabemos que el tema Cuba es un tema muy importante para el trabajo de ustedes, y me gustaría arrancar, porque obviamente la noticia así lo demanda, sobre tus reflexiones como ciudadano, como argentino, como hombre que es expreso y conocido, es un amante de la libertad, de tu opinión sobre el fallecimiento del ex líder de la Revolución Cubana y durante muchos años jefe de Estado cubano, Fidel Castro. Bueno, en primer lugar, lo que hay que aclarar es que murió una persona por causas, digamos, naturales, ¿no? La gente se muere a los 90 años, pero lo que hay que poner énfasis es que no murió el sistema, ¿no? El régimen político de partido único y de sociedad cerrada sigue intacto, ¿no? Ha habido algunos pocos cambios, pero son muy pocos, ¿no? Desde el punto de vista legal se mantiene todo intacto, ¿no? Es decir, hay un solo partido, solamente hay medios oficialistas, no hay libertad de asociación, no hay libertad de opinión. Ahora está detenido Danilo Maldonado, el sexto, un grafitero, por pintar un grafiti, ¿no? Imaginemos, ¿no?, si en Argentina van presos las personas por pintar grafiti, ¿no? Bueno, cosas por el estilo. Las damas de blanco son reprimidas todos los domingos. También hay acoso a muchos periodistas. Una de las pocas cosas que ha cambiado es que desde hace 3 años los cubanos en general y los opositores en particular pueden salir de Cuba. O sea, Cuba era el único país con esta restricción a un derecho humano fundamental, que es la libertad de salir y volver al país, ¿no? Bueno, esto ha cambiado hace 3 años. Hay que tener en cuenta que también que los cubanos pueden salir no implica que puedan entrar a cualquier lugar. En realidad, por ejemplo, para venir a Argentina hay que mandarles una carta de invitación, certificada por escribano, legalizada. No es que sacan el pasaje, que por otra parte no tienen plata, porque el salario en Cuba promedio son de $20. Entonces, digamos, que te dejen salir no significa que puedas viajar libremente, ¿no? De hecho, muchos lugares, digamos, no pueden entrar. La crisis migratoria que surgió fue precisamente porque Ecuador era uno de los 2 países que no le pedía visa a los cubanos, el otro era Haití. Entonces mucha gente eligió ir a Ecuador y a partir de ahí empezar el camino hacia el norte, donde hay una disposición de Estados Unidos que si un cubano pisa suelo norteamericano se puede quedar, ¿no? Pero bueno, en general el único cambio para nosotros, tratando de promover la apertura política en el único país que se mantiene con un sistema político tan cerrado, ¿no?, como dictadura de partido único. Ya claramente Venezuela también es una dictadura, donde, bueno, hay oposición. De hecho, la oposición tiene la mayoría en la asamblea. Es una situación medio extraña, pero claramente por las características represivas que hay en Venezuela también es una dictadura. Y a nosotros siempre nos pareció el caso de Cuba como un límite a la consolidación democrática en América Latina, ¿no? De hecho, nosotros nos fundamos en febrero del 2003. En pleno proceso detuvieron a un investigador nuestro que fue a hacer una investigación sobre el periodismo independiente en Cuba. Fernando Ruiz. Exactamente. ¿No? Y al mes hubo una ola represiva bastante importante que coincidió con el ataque de Estados Unidos a Irak. Y bueno, y ahí hubo no solamente 75 detenciones de personas que intentaban ejercer derechos y que en Cuba son considerados delitos, sino que también hubo 3 fusilamientos. Y bueno, y en mayo, cuando asumió Néstor Kirchner,
la primera salida de Fidel Castro al exterior fue a la Argentina, luego de haber recibido muchas críticas por esta ola represiva, y acá se lo recibió muy calurosamente, ¿no? Entonces, de hecho, nosotros lo sintetizamos diciendo que nuestra democracia festejaba una dictadura, y a partir de ahí siempre nos quedó claro que si en la Argentina no entendíamos lo que pasaba en Cuba, nuestros valores democráticos no estaban firmes, y yo creo que si en algo contribuyó el kirchnerismo fue a que mucha gente entienda lo que pasa en Cuba, ¿no? De hecho, el vamos por todo de alguna manera era ir a una sociedad de ese tipo, ¿no? Yo quisiera recordar una anécdota, no de las más agradables, que sucedió en el año 2004 y que me tuvo como partícipe activo. Yo recuerdo que Cadal había organizado un seminario, una charla, llamaba Voces Argentinas por Cuba o sobre Cuba, en el Hotel Argenta Tower, y estaba en la mesa de los disertantes, si yo mal no recuerdo, corregime, María Sáenz Quesada, Marcos Saguinis y Juan José Sebrelli. Creo que había otro... Fernando Ruiz. Y Fernando, que era este periodista que sufrió su detención arbitraria en Cuba. Y en un momento Sebrelli, que tenía un compromiso preasumido, se tuvo que retirar antes, y cuando salimos del hotel había un grupo bastante numeroso de hoy lo que llamaríamos piqueteros, de militantes de partidos de extrema izquierda, que obviamente estaban oponiéndose a la actividad, una actividad absolutamente pacífica, que hablaba sobre la defensa de la libertad de expresión, de la libertad editorial, de la libertad de opinión y de organización en Cuba, y los manifestantes nos agredieron físicamente a Sebrelli y a mí. A Sebrelli, le acuerdo que le pegaron con una varilla, y el grito era "paredón, paredón", ¿no? Paredón, que intuyo que quieren decir que nos fusilaran, además de decirnos gusanos. Digo esto porque esto pasó en el año 2004 y ya han pasado 12 años, y bien como dice Gabriel, los argentinos, creo que a través de las circunstancias que empezamos a sufrir durante los 12 años de gobierno kirchnerista, claramente empezamos a tomar conciencia de lo que es el autoritarismo, y un autoritarismo vestido de revolución, vestido de cambio. Y yo te quiero hacer esta pregunta porque creo que es interesante y a veces la opinión pública la desconoce. ¿Cuál es la situación hoy de la sociedad civil organizada en Cuba, de los incipientes partidos políticos, de la opinión independiente cubana, y más ahora con la muerte del ícono de la Revolución Cubana? Bueno, en ese sentido ha crecido bastante, se renueva permanentemente junto a los que son ya referentes históricos, tanto del activismo democrático como del periodismo. De hecho, cuando Fernando Ruiz fue en 2003 a Cuba, Joari Sánchez no existía, ¿no? Y muchos otros grupos lo mismo. Muchos se han ido y han surgido nuevos actores. Desde el punto de vista legal, que es lo que mencionaba al principio, sigue todo igual. O sea, el régimen cubano, creo que en su artículo 52 de la Constitución, dice que reconoce todas las libertades a los fines de la sociedad socialista, con lo cual los anula, ¿no? Es decir, es una visión dogmática que impide que, bueno, que si, no sé, Cadal no podría existir allá, esta radio por supuesto tampoco, bueno, por dos motivos: porque no se permiten medios privados y porque la conexión a internet es inexistente, o por lo menos no sería imposible. Entonces, muchas veces tratamos que la gente se ponga en ese contexto, y nosotros lo que reclamamos principalmente es que se reconozca la libertad de asociación, porque la libertad de asociación es decir, que todas las iniciativas de la sociedad civil independiente en Cuba puedan funcionar legalmente. Eso implica que puedan recibir financiamiento dentro y fuera de Cuba, que pueden participar en no sé, en la OEA, en no sé cuántos lugares más, suscribir convenios, y que se organiza una actividad y uno va a la actividad de ellos, uno pueda ir libremente, ¿no? Porque muchas veces cuando se organizan actividades allá, como esta actividad que vos recordabas en enero de 2014, claro, era una actividad ilegal a las luces de Cuba, ¿no? O sea, digamos, organizar una conferencia alternativa, como hemos organizado en tantos países, en Cuba era ilegal, porque si uno dice, bueno, ¿con quién organizaba esto Cadal? Bueno, con el Arco Progresista, con el Comité de Ciudadanos por la Integración Racial. Bueno, pero eso no, acá no existen, ¿no? Desde el punto de vista legal para ellos. Entonces, desde ese punto de vista siempre tratan de neutralizar todo, y lo peor es que desde afuera se admite esto, ¿no? Es decir, no, pero usted fue como turista, ¿y cómo quiere que vaya? Digo, claro. Digamos, que vaya y le diga, mire, voy a organizar esto, y me va a decir, no, eso
esas organizaciones son, no sé cómo le llaman ellos, mercenarios. Bueno, o sea, en realidad en cualquier país, uno democrático, se pueden realizar distintas actividades donde se ofrezcan distintos puntos de vista, ¿no? Y como se ha hecho acá y como Cuba lo ha promocionado acá, o sea, Cuba financió con $1 millón la anticumbre en Mar del Plata, ¿no? Y Delía, el piquetero, lo reconoció públicamente, ¿no? Así que bueno, ellos se aprovechan de las ventajas de la democracia en los países democráticos, y las democracias a su vez en un país como Cuba no reclaman que allá se puedan hacer las mismas cosas que sus mismos países permiten que como derechos se puedan ejercer allí, ¿no? Entonces muchas democracias en Cuba extienden la ilegalidad a nuestros colegas en Cuba, y nosotros un poco reclamamos eso, ¿no? Que esa actitud cambie, ¿no? Lo pedimos principalmente en las democracias desarrolladas. Sabemos que los países de América Latina lamentablemente no podemos esperar mucho, pero sí los países que son más consecuentes internamente en la defensa de estos derechos y que se han posicionado, por ejemplo el examen periódico universal de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, mantengan esa misma posición a través de sus embajadas, ¿no? Pero bueno, yo creo que más allá de la muerte de Fidel Castro, muy dentro de poco va a haber cambios en Cuba, porque también le va a llegar la hora a su hermano Raúl, que ya tiene 86 años, tengo entendido, y que bueno, y que la gente que viene abajo se abra algún espacio de apertura, porque por otra parte, más allá del sistema político ser muy cerrado, económicamente Cuba está con una situación muy complicada, y paradójicamente su principal fuente de ingresos vienen de Estados Unidos, ¿no? Las remesas, que son, es decir, gente que vive en Estados Unidos, cubanoamericanos en general, que envían dinero a sus familiares en Cuba, unos $2.500 millones, a través de distintos servicios, como empresas que uno deja, bueno, Western Union, por poner un caso, para que la gente entienda. Pero después también se envía la misma suma, unos $2.500 millones, a través de bienes, es decir, compran, no sé, lavarropas, heladera, aire acondicionado, no sé cuántas cosas más, y eso que compran por internet el ciudadano cubano lo puede retirar dentro de Cuba, y eso hoy en día es la principal fuente de ingreso en Cuba, y lo cual a su vez genera una desigualdad social, porque el que tiene familiar y gente afuera está en una situación, y el que no lo tiene digamos, está en una situación más precaria, ¿no? Te escucho a vos y recuerdo las palabras del diputado Radal hace 5 minutos, y claramente casi ya no hay diferencias entre Cuba y Venezuela en la situación económica y de crisis humanitaria. Y brevemente te pido, como último aporte a esta emisión de Estado del Mundo, ¿cuál es tu expectativa de la política exterior del nuevo gobierno argentino en relación a Cuba? ¿Qué esperás y qué anhelás que el gobierno argentino implemente como política exterior frente a Cuba? El problema es que, o sea, la verdad no podemos esperar mucho, y tampoco reclamamos mucho, porque es un gobierno cuya prioridad es la situación interna, con muchos problemas para la gobernabilidad, porque es minoría en el Congreso, y al mismo tiempo hereda una situación muy complicada, y creo que saben, ¿no?, que el gobierno cubano manda sus represalias, ¿no? Entonces, y aparte son muy pragmáticos, ¿no? Creo que la peor situación en política exterior y derechos humanos del actual gobierno uno la ve con las relaciones con China, ¿no? Pero bueno, nosotros, como te decía, creo que pensamos la política exterior de derechos humanos de la Argentina y de los 3 países del Cono Sur, como Uruguay y Chile, que han vivido dictaduras, han recibido mucha solidaridad, y la idea es que tengan una agenda democrática común en política exterior y derechos humanos, pero lo vemos como una construcción a mediano y largo plazo, donde en algún momento la región evolucione en su consolidación democrática, y se puedan adoptar estas políticas que, por supuesto, requieren que varios países asuman la misma posición para, bueno, es un tema complejo que sería para todo un programa dedicarle a la política exterior en derechos humanos, los desafíos que implica, porque no es la prioridad de ningún país, ni de Argentina, ni de las democracias desarrolladas. Es decir, con China, digamos, claudican no los países latinoamericanos,
que son hoy en día los principales exportadores de commodities a China, sino las democracias desarrolladas, ¿no? Por eso, desde mi punto de vista, es la mayor amenaza a la concepción universal de los derechos humanos.